Hola y bienvenidos a este espacio de Martes Class. Hoy tenemos un tema muy importante y me complace saludarlos. Mi nombre es Jonathan Sánchez y qué bueno que usted esté ahí conectado con nosotros una vez más. Les recuerdo que si usted se ha perdido las sesiones anteriores, puede encontrarlos acá en nuestro canal de YouTube en la sección videos. Ahí tenemos nuestra playlist donde puede encontrar todas las sesiones anteriores para que usted, querido empresario, pueda empaparse de todo lo que está pasando alrededor del el comercio, régimen franco y todos los temas que hemos preparado para ustedes. Hoy una sesión increíble con dos invitados muy especiales que han marcado la pauta en un relacionamiento que ya vamos a hablar un poquito acerca de este espacio. Así que póngase cómodo, por favor, tome papel y lápiz porque hay mucho que aprender y anotar como siempre en nuestras sesiones de Martes Class. Bienvenido y bienvenida. Hoy tenemos, por un lado, a María Claudia Lacouture, que nos acompaña hoy, y también tenemos a Juan Pablo Rivera, que también nos acompañan, a quien quiero empezar saludando a María Claudia Lacouture. Bienvenida, María Claudia, a este espacio. Qué bueno tenerla en esta martes clase. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí con ustedes. Y por el otro lado tenemos a Juan Pablo Rivera. Muchas gracias por estar también en este espacio, Juan Pablo. Muchas gracias, realmente muy complacido y para mí un honor compartir este escenario con la doctora María Claudia. Así que María Igualmente. Claudia, vamos a ver cómo adelantamos todo este tema de la internacionalización de las empresas en este podcast el día de hoy. Bueno, antes de empezar a hablar del tema puntualmente de internacionalización para las empresas, que es algo que nos reúne hoy, he preparado un breve abstract de cada uno para que veamos, como siempre lo hemos dicho, los invitados que están siempre acompañándonos en este conversatorio traen una expertise y una experiencia muy importante para hablar del tema. Hoy contamos con María Claudia Lacouture, es sin duda una de las voces más influyentes en materia de comercio exterior en Colombia. Su trayectoria como ministra, su liderazgo al frente de AmCham Colombia y su conocimiento profundo en el entorno internacional la convierten en una aliada estratégica para cualquier empresa que aspire a ingresar y consolidarse en el mercado estadounidense. Juan Pablo Rivera Cabal es el presidente del grupo ZFB, tiene más de 20 años de experiencia en infraestructura, logística e inversión. Bajo su liderazgo, el grupo ZFB y la Zona Franca de Bogotá se ha consolidado como referente en generación de empleo, innovación, tecnología y sostenibilidad. Ha impulsado proyectos estratégicos de expansión internacional, además ha promovido la inclusión social, la formación juvenil, posicionando al grupo ZFB como actor clave en el desarrollo industrial de Colombia y la región. Así que ahí podemos ver el perfil de estos dos grandes invitados. Y para iniciar, me encantaría abordar una pregunta y es acerca de la internacionalización de las empresas. ¿Cómo ven ustedes el panorama actualmente en esa relación Colombia-Estados Unidos? Y comienzo yo. Ah, perfecto, súper bien. Pues básicamente lo primero que hay que poner dentro del contexto es la relación entre Colombia y Estados Unidos ha sido una relación de más de 200 años y se mantiene una relación con una agenda estable. Dentro de ese contexto, pues efectivamente los temas de aranceles están establecidos, pero no es un direccionamiento a Colombia y hay que entenderlo en ese sentido. Los aranceles establecidos por Estados Unidos es una política comercial a todos los países con los cuales se tiene una relación entre Estados Unidos para la compra de productos. Y en ese sentido, pues Colombia recibió un arancel que se puede decir que es el nuevo 0%. ¿Por qué? Porque se estableció un mínimo que es el 10% y de ahí para adelante hay un grupo de aranceles escalonados dependiendo al déficit comercial como también al nivel de relación entre Estados Unidos y los países que va desde el 10% hasta el 150%. Y en ese sentido, pues Colombia hoy presenta con ese arancel nuevo del 0% que es 10, mantiene las ventajas competitivas que tenía antes de la imposición de estos aranceles. Y un ejemplo claro es, por ejemplo, en el tema de flores, donde Colombia tiene el arancel del 10% y países competencia como es Ecuador, que anteriormente tenía un arancel del 6.8%, hoy su arancel es del 16.8%. Colombia tiene 10, Ecuador tiene 16.8. ¿Eso qué quiere decir? Que se mantiene las ventajas y la competitividad que tenía Colombia previo al arancel del 10%. Hemos hecho un análisis desde la Cámara Colomboamericana AmCham Colombia, donde hemos visto que la canasta exportadora de hoy de Colombia a Estados Unidos, el 82.7% de esa canasta
no presenta un impacto real, es limitado el impacto a los productos que estamos exportando. ¿Qué quiere decir eso? Que esta canasta del 82.7%, ese 10% que se le puso de arancel, no está cambiando las condiciones que se tenían antes del arancel del 10%. Sin embargo, sí tenemos un grupo de productos como es el aguacate Hass, como es el limón Tahití, como es el cacao, como es la tilapia o los pescados, que sí presentan un impacto importante, teniendo en cuenta que México, gran competidor de nosotros en estos productos, tiene un arancel del 0%. Entonces uno podría resumir cómo estamos en el tema comercial con Estados Unidos. Se puede decir que mantenemos las condiciones previas a el comienzo de esta tensión comercial establecida por el presidente Donald Trump en aumento de aranceles. Hay unos sectores que presentan un impacto importante, pero también para todos los que están oyendo, hay oportunidades. Colombia, en estas condiciones que se están viendo hoy en día, con las negociaciones que se están dando y manteniendo el arancel del 10%, tenemos oportunidades reales en el mercado de Estados Unidos para aumentar las exportaciones de productos colombianos. De hecho, en un estudio que ha hecho el ITC, que es el International Trade Center del Banco Mundial, y presenta que Colombia tiene unas oportunidades pendientes en más de 11.000 millones de dólares y adicionalmente oportunidades en productos nuevos en casi 4.000 millones de dólares. Nosotros dentro del estudio también hemos visto que en sectores como la agroindustria tenemos oportunidades de crecer en un 250% si hacemos un trabajo mancomunado entre los dos países. Desafíos, pero también grandes oportunidades. O sea, en el marco de esas oportunidades, es decir, que las empresas tienen, y no sé, quisiera preguntarle esto, Juan Pablo, y es, ¿cómo vemos entonces esas oportunidades en las empresas? ¿Realmente contamos con infraestructura, talento humano? ¿Están preparadas las empresas para llegar a aprovechar esas oportunidades que menciona María Claudia? Pues yo creo que sí. Creo que hay un tema que las empresas deben tener en cuenta y es que mm, yo diría que hasta el momento la gran mayoría de las empresas que exportan excedentes. No es que tengan un plan muy organizado para realizar sus exportaciones a Estados Unidos y a otras partes del mundo. Entonces, digamos que lo más importante en cierta forma es que las empresas se concienticen de que si van a exportar, cosa que deben hacer, pues porque digamos que ahí hay unas oportunidades inmensas, como lo comentaba ahora María Claudia. De hecho, las exportaciones de agroindustria este año vienen creciendo al 36%. Eso es un indicador buenísimo. Entonces, en la medida en que las empresas se concienticen de que deben dentro de su plan estratégico establecer este rubro de internacionalización, de exportaciones como algo, digamos, fundamental del desarrollo de sus negocios, con toda seguridad lo vamos a lograr. ¿Y eso qué significa? Que debo de identificar cuáles son las ventajas comparativas que tiene mi producto, que en eso ahorita María Claudia nos puede profundizar un poco esas ventajas comparativas que han identificado a través de AmCham como oportunidades para, digamos, aprovechar todo lo que hemos venido hablando del nearshoring, del friendshoring, de las empresas que están viniendo de Asia y de otras partes del mundo para estar más cerca al mercado americano. Entonces, si logramos orientar esos esfuerzos a que efectivamente podamos identificar esas ventajas competitivas en cuanto a producto, en cuanto a mercados, Estados Unidos es muy grande. Uno identificar un nicho de mercado al cual pretende llegar inicialmente y luego ir ampliando su potencial de mercado. Aprovechar el e-commerce como una estrategia de poderle llegar a esos mercados de una forma más fácil y digamos que con menos riesgos. Y todo esto, pues obviamente si lo hacen aún más aprovechando el instrumento más importante que tiene el país para, digamos, ser más competitivos como son las zonas francas, pues yo creo que lo van a lograr de una mejor forma, una forma más competitiva, con mayor agilidad. Recordemos que para exportar hay que importar bien. Y en las zonas francas, pues básicamente pues no está en la obligación de hacer una declaración de importación porque las mercancías provenientes del exterior básicamente lo que hacen es ingresar y diferir los pagos de los impuestos y por lo tanto si ese producto una vez
manufacturado es enviado al exterior, pues digamos que el impuesto se paga en el país de destino. Y si además tenemos en cuenta las ventajas arancelarias que tenemos, podemos llegar a estos mercados, particularmente a los Estados Unidos, pues con unas preferencias, eh, digamos, muy interesantes para poder entrar a esos mercados de una mejor forma. Quisiera empezar a desglosar un poco con lo que mencionaba Juan Pablo y también un poco lo que mencionaba María Claudia, y es el tema de la oportunidad de nicho. ¿Cuáles consideran ustedes que son las empresas o el nicho, la línea de negocio que hoy tiene mayor madurez para ese proceso de exportación? Pues las cifras lo están mostrando y lo que dice Juan Pablo es muy cierto. El sector agroindustria es uno de los grandes sectores que viene creciendo de una forma importante, con una oportunidad relevante en el mercado de Estados Unidos. No es menor que hoy en día las exportaciones de flores nuestra sea el principal proveedor de Estados Unidos. El café es el segundo proveedor de Estados Unidos en café después de Brasil. Tenemos también otros productos que vienen creciendo de forma importante y que se viene diversificando la oferta por parte del sector agrícola. Sin lugar a duda, ahí hay una oportunidad de seguir creciendo en múltiples sectores, pero también hay que volcar acciones que nos ayuden a generar valor agregado y un proceso de productividad y una canasta exportadora del sector agrícola que no solamente esté en las materias primas, sino que también lleve productos adicionales. Innovación que se debe hacer a través de las acciones que se están presentando en ese sector son indispensables. Hoy en día estamos viendo que Colombia, por ejemplo, en el tema del banano, tiene unas exportaciones importantes, está abarcando un mercado de forma, en algunos estados de Estados Unidos de forma importante, pero también hay nuevas tendencias de los consumidores, como es el uso del banano en harina de banano, azúcar de banano, en otro tipo de productos con valor agregados, que es donde debemos ir avanzando. Pero no es cierto que Colombia no ha diversificado su canasta exportadora. Yo hablo del sector agrícola como uno de los productos, pero también tenemos muchos otros. Hemos visto que hoy en día en el sector de construcción, Colombia es uno de los grandes exportadores de ventanas y productos relacionados con aluminio, y en ese sentido también hemos venido creciendo. Tenemos también el óxido de magnesio, que hoy en día es necesario para los procesos de transformación de estos minerales críticos para baterías y demás, donde Colombia es uno de los 3 principales proveedores de Estados Unidos. En fin, son más de 15 productos, de hecho, que tenemos que hacen parte de esa canasta exportadora, donde Estados Unidos compra de Colombia y estamos en los 3 primeros puestos de exportación. ¿Que nos falta camino? Por supuesto, porque tenemos una concentración de productos importantes de exportación, pero también hay que decir que se viene diversificando. No en vano, Colombia ha avanzado y ha pasado de ser del puesto 32 de ser proveedor de Estados Unidos a ser el puesto 25. Adicionalmente, tenemos ya 3.700, más de 3.700 productos nuevos que se están exportando a Estados Unidos del 2012. O sea que sí se puede, pero se requiere del concurso de los empresarios para lograr llevar estos productos, porque nosotros como Cámara Nacional no exportamos, la zona franca no exporta, pero sí ayudamos en el proceso de exportación con herramientas que seguramente más tarde vamos a estar hablando, pero se necesita que los empresarios tengan dentro de su matriz y su estrategia la internacionalización. Y ahí en ese punto, ahorita Juan Pablo mencionaba un poco acerca de y ahorita que se está mencionando lo que se encuentra desde AmCham, bien lo dijo de AmCham no exporta, pero ayuda a los empresarios. ¿Cuáles son esas claves que ustedes han podido encontrar desde AmCham y cómo AmCham interviene entonces en ese proceso? Hay diferentes programas que tenemos, que de hecho aprovechamos para invitarlos a ser parte del programa de internacionalización que hoy en día está en marcha por parte de la Cámara Colomboamericana. También tenemos una alianza bajo el Pacto por las Oportunidades, que el pacto los invitamos también a ser parte del mismo. Son más de 680 empresas que hacen parte de este ecosistema que se ha creado para que entre mismos empresarios se pueda ayudar a capacitación, apoyo en el conocimiento, sostenibilidad del proceso de exportación para que puedan llegar al mercado de Estados Unidos. Y en ese sentido son 2 programas que ayudan de diferentes maneras a los empresarios a llegar a este mercado. Pero más allá de los programas, yo creo que hay unas variables que son importantes mencionar. El primero es
cómo involucrar dentro de la estrategia de la empresa la internacionalización. No puede ser por excedente ni tampoco por tasa de cambio que los empresarios o las empresas colombianas exporten. Tiene que ser parte de la estrategia de la compañía. ¿Por qué? Porque esto es un tema de largo plazo, no es un tema de corto plazo. Y es un tema de seguimiento y constancia. No es que hoy tengo producto para exportar y mañana no tengo. Porque en un momento de que se comienza a exportar y se deje de exportar por no cumplir o no tener el producto, pues se pierde un comprador y en ese sentido no se recupera. Y parte del ejercicio es que vuelve otra vez a hacer el proceso que toma tiempo. Entonces, lo primero es incluirlo dentro de su estrategia y tenerlo como parte de su desarrollo empresarial. Lo segundo es validar que el producto cumpla con los requerimientos y hacer ese análisis de mercados de oportunidades. Importante, no es mirar todo Estados Unidos, es encontrar el estado o los estados con los cuales puede comenzar para llegar a Estados Unidos teniendo las dimensiones de estos estados. Hay análisis que nosotros de la Cámara podemos ayudarles a hacer, pero también hay análisis que ya están en las páginas web y que es fácil de acceso para todos. Pero sí es importante que sepan su ventaja y su producto, en qué compite, cómo compite, cuál es el valor para que pueda desarrollar la estrategia de costo, que es el tercer punto. Una estrategia de costo adaptada al mercado, no una estrategia de costo de lo que cree que debe de ser. El producto tiene que ser un producto que el estadounidense consuma y para eso tiene que llegar al mercado en las condiciones que se están dando en el mercado y eso pues obviamente tiene que desarrollar su proceso de costo. El cuarto punto es el proceso de logística, encontrar cuál es esa mejor forma de exportar ese producto, las condiciones. Quinto es las certificaciones que tiene que cumplir, los procesos que exige el mercado de Estados Unidos para poder entrar al mercado de diferentes productos. Por ejemplo, hay certificaciones si es un producto eléctrico de UTL, si es un producto agrícola, tiene que cumplir un tema del USDA y tiene que cumplir el FDA. En fin, hay necesidades que tiene que saber para evitar ese prueba y error y que sea mucho más eficiente esa llegada al mercado de Estados Unidos. El proceso de mercadeo es indispensable, también saber vender y con quién vender, cómo vender y a dónde entrar, cuáles son esos compañeros o aliados en Estados Unidos para vender sus productos, si es a través de un distribuidor, si es a través de una cadena. Hay unos procedimientos que lo tenemos muy delineado desde la Cámara Colombo-Americana para poder ayudar a los empresarios a llegar al mercado de Estados Unidos. Pero aquí hay mucho de temas que se pueden evitar, errores que se pueden evitar si seguimos un proceso que ya está muy determinado para poder llegar al mercado de Estados Unidos. Bueno, ahí están las 5 claves. Yo le iba a complementar a María Claudia que todo eso requiere resiliencia del empresario, porque o sea, hoy hablamos del aguacatejas como una cosa que se da, pero para que se diera hubo que surtir todo un proceso para cumplir con todos los requerimientos fitosanitarios de los Estados Unidos, los requerimientos de calidad del cliente, etcétera, y eso es un proceso de prueba de error y de poder ir de la mano con el aliado apropiado, que en eso tanto AmCham como la Zona Franca, como algunos otros gremios, también lo hacen para facilitar y abrir los mercados. Lo mismo pasó con la uchuva, con los arándanos, o sea, en el sector agrícola sí que se ve ese proceso y que toma tiempo, y eso no significa que entonces no se pueda hacer. Hay que tener la paciencia para lograrlo, para hacerlo, y la decisión para hacerlo. Entonces, ahí esa es una invitación para que sigamos en ese proceso de apertura de esos mercados, porque como bien lo decía María Claudia, son muchísimos los productos que podemos, gracias a nuestra posición geográfica, de poder producir durante todo el año muchos productos, la gulupa, bueno, hay tanto producto que actualmente tiene un potencial y que además se está exportando, que vale la pena seguir insistiendo para poderlo hacer. Juan Pablo, ahorita mencionaba y tengo una duda allí, es cuando estamos hablando de internacionalización, eh, pareciera entonces que la empresa dice, yo solo internacionalizo cuando encuentro el cliente allá y lo tengo que hacer. Pero ¿cómo una empresa debería prepararse? Es decir, con estas claves y demás, ¿vale la pena hacer esa proyección a 5 años y tener herramientas como la zona franca? En fin, todas estas herramientas que hay, o solamente me espero a que tenga el cliente para exportar. No, yo creo que, como bien lo decíamos, eso tiene que ser un plan, tiene que ser una estrategia.
y tiene que ser una estrategia acompañado del aliado pues apropiado, ¿cierto? Si lo quiere hacer por su cuenta, claro que lo puede hacer. Obviamente, seguramente le va a costar más trabajo, pero para eso existen entidades que lo hacen, o sea, que hacen ese acompañamiento permanente y que le permite a las empresas facilitarle el proceso de alguna forma, que tiene los contactos, que tiene el conocimiento de cómo se debe manejar un tema regulatorio en cierto momento, de cumplimiento de calidad de producto, de apertura de mercados. Entonces, en ese sentido, pues es importante pues, que las empresas, como ya lo hemos hablado y lo hemos recalcado, tengan una estrategia que esté orientada a precisamente lograr ese propósito, lograr la internacionalización con decisión. Y es ponerse unas metas. Yo voy a participar o a buscar que de mis ventas, que hoy en día tengo el 0% de exportaciones, quiero llegar a tener un tanto por ciento y buscar esa hoja de ruta para poder llegar a lograr ponerme una mega en cuanto a esas exportaciones. Si el producto que tengo, obviamente, es un producto de calidad y que tiene ese potencial para llegar a otros mercados. Desde su experiencia y hablando de todo el proceso de internacionalización, que aparte hablábamos también de aliados estratégicos, solamente aquí también una cuñita y es que en Grupo ZFB contamos con una unidad de consultorías, el cual creo que apoya muchísimo también estos procesos de acompañar a las empresas y hay muchos casos de éxito referente a ese tema. Y aquí también quisiera retomar acerca de su experiencia, Juan Pablo, sobre las zonas francas. ¿Cómo ha visto el cambio de perspectiva de la internacionalización en una zona franca o fuera de ella? Bueno, yo lo que diría allí es que desde hace algún tiempo es una exigencia para las empresas que se ubican en zona franca y que quieren acceder al incentivo tributario. Recordemos que las zonas francas tienen incentivos aduaneros como una zona extraterritorial aduaneramente hablando, de tal forma que todo lo que yo traigo del exterior es como si no hubiera ingresado al país aduaneramente hablando. O si lo traigo del territorio nacional como una exportación a zona franca, tampoco pues tengo que incurrir en pagar el IVA. Eso que logra que al final los productos exportados en zona franca pues no exportan impuestos. Entonces, esa es una primera premisa. Entonces, y el otro tema es que los incentivos tributarios, para efecto de obtener esa tarifa diferencial entre la tarifa de renta ordinaria, el 35%, y el 20% que tienen las zonas francas, básicamente se ofrece para la venta a mercados externos. Entonces, desde ese punto de vista, si las empresas quieren gozar de ese incentivo, pues tienen que aprovechar el instrumento, ¿correcto? Que tiene muchísimas bondades, que no son solamente esos incentivos, sino también, aparte de la infraestructura, está el ecosistema, están las facilidades en los procesos logísticos, etcétera, que le permite facilitar su llegada a los mercados externos. Entonces, teniendo en cuenta esa obligatoriedad que tienen las empresas de presentar al gobierno nacional anualmente un plan de internacionalización, para lo cual hacemos ese acompañamiento. Nosotros, también AmCham nos acompaña en ese proceso, algunos otros gremios también están haciendo esa gestión para ayudar a estas empresas a lograr ese propósito, no con el propósito de ganarse el incentivo, porque pues al final ese no debería ser el propósito. El propósito es poder diversificar las exportaciones colombianas y hacer llegar los productos colombianos a los diferentes mercados. Entonces yo creo que eso ha marcado de alguna forma un hito en lo que era antes de esa regulación que salió básicamente de la reforma tributaria del año 22, que llevó a las empresas a esa obligatoriedad de presentar ese plan de internacionalización. Hasta ese momento, el régimen franco estaba orientado más a la atracción de inversiones, a la generación de empleo, a la transformación tecnológica, pero no estaba, digamos, orientado sus incentivos a que tuviera que haber una venta a mercado externo, una exportación. Entonces, en ese sentido, creo que eso marca la diferencia y ahí es donde, para efecto de que esos usuarios industriales puedan avanzar en ese proceso, pues estamos acompañándolos para que desarrollen sus planes de internacionalización,
desde el grupo a través de ZF Consulting, así como lo hacemos en alianza con AmCham, que tiene una experiencia también inmensa en ese proceso y que han logrado pues, la internacionalización y el acompañamiento de muchas empresas en Colombia para acceder al mercado americano. Ok, buenísimo. Aquí ya tenemos entonces un punto muy importante y es dos grandes aliados en esas relaciones de exportación. Y quisiera preguntarle a María Claudia un poco de lo que hablaba ahorita Juan Pablo y es el tema, también ustedes desde AmCham, cómo han visto la evolución de las zonas francas, la proyección, también qué otras herramientas han encontrado desde AmCham para ese proceso de internacionalización de las empresas. Yo creo que la claridad con la que ha mencionado Juan Pablo, la importancia que tiene y la ventaja que tiene la zona franca es importante recalcarlo, porque muchas empresas no conocen que existe una posibilidad de lograr generar mayores beneficios y ser mucho más eficientes de la zona franca para cumplir con ese requerimiento de exportación. Y eso es una ventaja importante, no solamente desde el punto de vista de los incentivos o los beneficios que se dan, sino también de la experiencia que se tiene a través de zonas francas como la de Bogotá. Pero también a nivel nacional existen otras zonas francas donde es importante que los empresarios conozcan que casi que todas las regiones tienen zonas francas hoy en día, ¿no? Y se ven Eh, procesos súper interesantes exacto. de exportaciones que pues le llaman mucho la atención. O sea, por ejemplo, una empresa que vende el 40% de los jabones que utilizan en los Estados Unidos sale de una zona franca en Barranquilla, por poner un ejemplo. Desde la zona franca exportamos prendas eh, para, ¿cómo se llaman? ¿Fajas? ¿Ah? ¿Para las fajas? Eso, pero no se llaman fajas, sino se llaman ¿De control? prendas de Prendas de control. control. Con un gran éxito están abriendo Para hombres y mercado mujeres, ojo. para hombres y mujeres a través del e-commerce, haciendo una gestión muy interesante. Están exportando cajas de baterías, o estamos exportando cajas de baterías desde hace 20 años desde la zona franca para los diferentes mercados. Estamos exportando prendas de femeninas de ropa interior también desde hace muchos años. Y todo eso, pues, gracias a que el régimen de zonas francas les ofrece unas facilidades para que lo puedan hacer en una forma mucho más competitiva y una forma más fácil y sencilla. Bueno, muy bien, ahí está. Iba a decir un dicho, pero creo que me detuve, pero era como, si quiere más información, aquí está. Y yo quisiera aprovechar este conocimiento y de verdad tenerlos a ustedes acá, y es que nos dieran desde su experiencia tres recomendaciones, tres, ¿sí? Está bien. Desde esa experiencia para las empresas que quieran dar ese paso. Yo lo hago a través de un ejemplo que me gusta mucho dar porque para mí fue muy relevante. No en este momento, esto fue hace ya varios años, cuando estaba en ProColombia, recibimos una solicitud por parte de un empresario en Caquetá que quería exportar peces ornamentales a Hong Kong. Y pues efectivamente nosotros decíamos de Caquetá a Hong Kong peces ornamentales, eso es imposible, pues tiene que venir en un requerimiento de logístico que no se cuenta hoy en el país o no se contaba en el país en ese momento. Fuimos a visitarlo, vimos que efectivamente la forma de producir del empresario era correcta, sin embargo la logística era muy difícil. Y le decíamos, pero es que es muy complejo nosotros llegar a Hong Kong. Y el empresario nos decía, no, lo podemos hacer. Y en ese momento nos dimos cuenta que el límite no existe, que realmente lo que se requiere es tener el producto adecuado, se requiere conocer el mercado, saber las condiciones del mercado y conocer el proceso de exportación con los cumplimientos, certificaciones y demás para poder llegar al mercado. Este empresario pequeño, además, microempresario, exporta de Caquetá, Hong Kong, peces ornamentales. Si eso se puede lograr, yo creo que hoy en día quien tenga la convicción, porque es muy Sí, importante el la reto es que convicción, lleguen vivos. y llegan vivos, llegan vivos. Por eso digo, es un ejemplo realmente ese proceso de exportación de Caquetá a Hong Kong, Pero me porque gusta el demuestra concepto, que no tiene límites. O no sea, tiene límites, eso requiere convicción, conocimiento del mercado y cumplimiento de las normas. Que no es fácil el proceso, que efectivamente va a haber obstáculos en el camino, pero se necesita insistir, persistir y no desistir.
Y tercero, cómo lograr que ese proceso no se quede solamente en una exportación, que le dé continuidad. Con esos 3 pasos, yo creo que tenemos mitad del camino recorrido y pues invitamos pues, a todos los que nos están viendo a que sigan el ejemplo de Caquetá Hong Kong, peces ornamentales, nada más difícil de exportar que peces ornamentales y hoy se está haciendo. Bien. Bueno, yo creo que desde el punto de vista nuestro, no puedo dejar de decir que un empresario que quiera exportar debe siempre validar el instrumento de zonas francas. Si efectivamente el instrumento le ofrece ventajas, que estoy seguro que lo hace, para lo cual allá estamos listos y atentos a poderles atender y acompañar para que lo puedan lograr de la mejor forma posible. Segundo, ya lo hemos hablado, que las exportaciones deben ser parte del plan estratégico de las organizaciones. Y tercero, estar convencidos de que el producto es el producto apropiado para llegar al mercado y para eso debo conocer el mercado objetivo, o sea, el consumidor objetivo, ¿cierto? Y ver si estoy en capacidad de atender la demanda de ese consumidor objetivo. Por eso hablábamos de esos clústeres, de esos micronichos, para irlos identificando en la medida en que vamos siendo exitosos en una ciudad, en un barrio específico, porque podría ser de ese tamaño, dependiendo del volumen, poderle llegar con el producto apropiado, al costo apropiado, con el precio apropiado, de tal forma que un cliente satisfecho trae a otros clientes y podamos incrementar esas exportaciones. Como lo dice María Claudia, esto no tiene límites. El límite es la capacidad de innovación del empresario colombiano y eso está más que probado. Así que vamos para adelante y con toda seguridad podemos seguir incrementando esas exportaciones no tradicionales como han venido creciendo en los últimos años, que los necesitamos, dado pues la caída tan importante que tienen las mineroenergéticas y que necesitamos esas divisas con muchísimo afán para el desarrollo económico del país. Aquí quisiera hacer una anotación para los empresarios que, por supuesto, nos están escuchando y viendo. Algo que sale de esto también es que no necesito ser una gran empresa para exportar. De los 10.000 exportadores, María Claudia, 9.500 son pequeños y medianos empresarios. Microempresarios, definitivamente, lo que se necesita es realmente convicción, incluirlo dentro de la estrategia, ver el proceso como un proceso de corto, mediano y largo plazo, insistir en el conocimiento del mercado y el valor agregado como también de su competitividad y arrancar a vender el producto. Yo tengo historias de empresas que han nacido desde la exportación, no desde la venta a nivel nacional. O sea que hay muchos mitos dentro del proceso exportador de que tienen que ser empresas grandes, de que tienen que tener un conocimiento previo, que tiene que tener un producto validado, en fin, son múltiples los mitos que se han creado y hay empresas en Colombia que han puesto todos esos mitos en duda porque han logrado hacer un esfuerzo para lograr. No digo que sea fácil, sin lugar a dudas no es fácil. Exportar no es fácil, como no es fácil nada en la vida. Mi papá decía, desde muy chiquita me decía, lo que salga fácil es porque está mal hecho. Y si efectivamente es así. O no es duradero. O no es duradero. Entonces, sí creo que hoy se presentan unas oportunidades enormes para internacionalizarse desde Colombia. Tenemos unas ventajas como país para llegar a múltiples mercados, no solamente a Estados Unidos, a múltiples mercados, y le provee a la empresa que quiera generar un proceso de dividir el riesgo entre la venta nacional y la venta internacional, unas oportunidades importantes. Mencionábamos al inicio que independientemente del arancel, lo que se está viendo son oportunidades. ¿Qué puede pasar mañana? Pues no tenemos la bola de cristal, pero sin lugar a dudas, siempre la ventana de oportunidad va a estar presente, sobre todo con el mercado de Estados Unidos, donde hay una capacidad de aprovechamiento de oportunidad todavía muy grande. Les mencionaban anteriormente que esa capacidad de aprovechamiento, solo en lo que ya exportamos hoy, tenemos la posibilidad de crecer nuestras exportaciones en 11.000 millones más. Hoy estamos con 14, podemos crecer 11.000 millones más con lo que estamos exportando en el día de hoy y eso es una oportunidad enorme para aprovechar en Estados Unidos. Es un mercado enorme que requiere de los productos que Colombia está desarrollando.
pero sí se necesita un procedimiento y una conducción. Para esos 11.000 adicionales, María Claudia, ¿tu criterio se necesitarían qué? ¿Más actores exportando? ¿O qué se requiere para poder llegar a esos 11.000 millones adicionales? Sin lugar a dudas, más actores. Creo que adicionalmente de fortalecer los actuales que ya están exportando, más actores que quieran exportar. Tenemos muchos productos, por ejemplo, en el sector agrícola, que se pueden desarrollar en otros departamentos que no son grandes exportadores de esos productos, como frutas cítricas, como tú mencionabas, la gulupa, y otras frutas pasifloras que se pueden exportar, que se pueden producir en otro departamento más allá de Boyacá, Cundinamarca, que podrían generar esas exportaciones. Colombia tiene las herramientas, lo que hay que buscar es cómo consolidar esos procesos para ayudar a esos empresarios. Y es importante porque, digamos, este año hemos tenido la fortuna de tener una bonanza cafetera importante que nos ha ayudado a incrementar muy positivamente el crecimiento de esas exportaciones. Entonces, realmente, pues eso no creo que dure toda la vida. Hoy somos el Entonces, segundo país exportador de café a Estados Unidos. Si bien nosotros producimos arábica y Brasil produce robusta, Brasil le acaban de poner un arancel del 50%. No estoy diciendo que nos ponemos muy felices que le pongan arancel a otros países, pero sí tenemos que ser conscientes y pragmáticos en el sentido de que Brasil es el principal exportador de café a Estados Unidos. Con un arancel del 50%, pues pesa dentro de este proceso, y Colombia pues tiene un arancel del 10%. Que es importante que podamos diversificar ese valor agregado de lo que estamos exportando en café, que se viene dando. La Federación de Cafeceros está haciendo una gran labor en ese proceso de diversificación, búsqueda de mercado, pero también hay que valor acompañarlo, agregado. valor agregado, pero hay que acompañarlo con producto más sofisticado, que todavía tenemos un campo mucho más amplio para lograr abarcar esas oportunidades que están abriéndose y también cerrándose, porque también hay que ser consciente de que tenemos que monitorear constantemente lo que se está abriendo como también lo que se está cerrando. ¿Cómo lograr mantener ese 10% o reducirlo, María Claudia, dentro del proceso en que estamos viviendo actualmente? Eso es un proceso que solamente lo puede hacer el gobierno nacional, Colombia gobierno con Estados Unidos gobierno. Nosotros desde la Cámara Colombo-Americana tenemos una comunicación constante, casi que semanal, con el USTR, que es la oficina del representante de comercio, quien está negociando los acuerdos comerciales o los acuerdos de negociaciones con los otros países. Lo que es cierto dentro de las negociaciones que ya se han dado con Reino Unido, Vietnam, Indonesia, Japón, Comunidad Europea, es que el 10% no se va a quitar. No se le ha quitado a ninguno de los países con los cuales se han hecho esas negociaciones. El 10% es el nuevo 0% para entrar a Estados Unidos. Y en ese sentido, pues Colombia definitivamente sí tiene que hacer una gestión para lograr avanzar en sectores claves que tiene nuestro país, que tiene competencia de otros países que ya están entrando en negociación. Yo puse al inicio el ejemplo de las flores, y para poder poner en perspectiva lo que tenemos que hacer, si Ecuador entra a reducir su arancel, que hoy es del 16.8%, y logra bajarlo al 10% o menos del 10% en una negociación, pues Colombia entraría a tener un competidor que tiene unas ventajas mejores que la de Colombia, y Colombia pues efectivamente puede tener un mercado en amenaza, que somos el primer país exportador de flores a Estados Unidos. ¿Qué tiene que hacer Colombia? Poner sobre la mesa en la negociación con Estados Unidos esos sectores que son indispensables para el país, pero sobre todo hacer lo que ya hizo México y Canadá, y es que todo país, todo producto que entre con arancel cero del acuerdo comercial o que esté dentro de la negociación del acuerdo comercial debería de reducirse un 0% si cumple con la norma de origen. Eso lo hizo México, eso lo hizo Canadá. Hoy en día más del 50% de los productos mexicanos entran con 0% arancel porque se valió el acuerdo comercial y los productos que están dentro del acuerdo comercial cumpliendo la norma de origen. Canadá, 38%. Colombia debería entrar dentro de ese proceso, que generaría más o menos un 60% de nuestra canasta exportadora adicional a ese 51% que ya está exento, para lograr un 0% arancel. Y en ese sentido, pues solamente el gobierno nacional lo puede hacer en una negociación con el gobierno de Estados Unidos. Ahí estamos pendientes. Trabajando en los irritantes famosos. Trabajar los irritantes famosos es una de las variables importantes para poder hacer esa negociación. Sé que el gobierno está trabajando en esos irritantes, nosotros también, en compañía, por ejemplo, y la ayuda a la Procuraduría hoy
Estamos trabajando en 2 de esos irritantes, el tema de la nube y también los temas relacionados con automotriz, viendo Vehículos y autopartes. los procesos que se requieren, pero se necesita del concurso del gobierno y en ese sentido la voluntad de la ministra de Comercio ha sido presente. Ella ha mencionado que hay la voluntad para hacer ese proceso. También se ha trabajado con el embajador García Peña, que es el embajador colombiano en Estados Unidos, quien ha hecho una labor importante para abrir esos caminos. Está navegando en contra del viento de una forma impresionante, pero está dando la pelea en ese sentido y acompañándolo desde diferentes gremios para poder avanzar en esos puntos. Muy bien. Bueno, muy bien, ahí está, esas reflexiones finales tan importantes. Señor empresario, yo creo que usted puede sacar de acá muchísimo para aportar agradecimientos, por supuesto, a Grupo ZFB, a AmCham especialmente, por aceptar esta invitación. Además, estamos hoy en la locación de las oficinas de AmCham Colombia. Me queda solamente agradecerles. Muchas gracias, Ana Claudia. No sé si tienen alguna anotación final por allí o creo que todo está dicho en este espacio. Pablo, no sé si tienes No, algo para muchísimas finalizar. gracias por el tiempo, María Claudia, a todo el equipo del grupo ZFB por estos minutos para poderle comentar a todo el empresariado pues, las posibilidades que puede tener en aliados como AmCham, como el grupo ZFB para desarrollar sus procesos de internacionalización que cada vez son más importantes para el desarrollo de la economía, no solamente del país, sino de las regiones, que son fundamentales para que allí pueda haber un buen desarrollo del empleo y del desarrollo mismo de la economía de cada una de estas zonas. Bueno, muy bien. Solo queda agradecerles a ustedes que Y yo están ahí agradecer, no me ha conectados. dejado Ah, no, agradecer a mí. María Claudia. Agradecerles Discúlpenme también a también, María ustedes por la Claudia. invitación y no puedo perder esta oportunidad de invitar a todos los que nos están viendo a que miren la información y los servicios que tiene la Cámara Colomboamericana en AmCham Colombia. Tiene un aliado para poder internacionalizarse, prestar todos los servicios para lograr evitar esa prueba y error y ser mucho más eficiente en esa internacionalización. Tenemos un programa de internacionalización abierto para que todos los que nos están oyendo que puedan aprovechar y aprender el proceso de la mano nuestra para llegar al mercado de Estados Unidos. Tenemos contado con varias empresas que han tenido mucho éxito y queremos pues, seguir ayudando a muchos empresarios. amchancolombia.co es la página web nuestra. Entren, busquen nuestros servicios y aquí estamos listos para ayudarles. Bueno, Muy ahora bien, sí. Muy bien, perfecto. muchas gracias. Recuerden que ustedes pueden dejarnos los comentarios al lado izquierdo. Solamente se suscriben a este canal de YouTube y ahí pueden dejarnos todos los comentarios. Vamos a dejarles también unos datos de contactos de Grupo ZFB, correo electrónico, número de contacto. Por si además de todo esto quedó alguna duda, por favor escríbanos. Con todo gusto estaremos. Nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego. Hasta Chao. Hasta luego. luego, gracias.